Les saludamos desde Canal Plus, comenzando el mes de septiembre, y hay hechos interesantes la noche de hoy domingo que nos conciernen directamente a los guatemaltecos. Primero, déjenme decirles que a las 24 horas fenece el periodo de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, CICIG. Y todavía no sabemos mañana si amaneceremos con CICIG o sin CICIG. Segundo, hay una solicitud a la Casa Blanca para declarar terrorista a George Soros, que es un potentado mundial cuya incidencia en países como Guatemala se ha hecho sentir. Ha financiado a medios de comunicación, a diferentes asociaciones, precisamente para implementar algunas ideas de un tratadista norteamericano católico judío, Saúl Alinsky, en su tratado para radicales, que era una especie de Biblia que siguió el presidente Obama y la señora Hillary Clinton. Lo interesante es que la normativa norteamericana exige 100,000 adhesiones de ciudadanos norteamericanos para que la Casa Blanca, el gobierno, tome en cuenta esa petición y se pronuncie. Y hasta hace unos 20 minutos llevaban la no despreciable cantidad de 127,000 solicitudes para la declaración de George Soros, financista de origen húngaro, para que sea declarado terrorista él y terroristas las entidades que tienen vinculaciones con él, sea a través de los recursos económicos que él les ha proveído, sea porque tienen representación directa y contacto para desarrollar sus ideas políticas. Hoy vamos a tratar los dos temas. Tengo dos invitados, a Pablo García Coutinho, quien nos va a hacer una relación de precisamente el problema que se está suscitando con la iniciativa de Soros, con la iniciativa de que Soros sea determinado como un terrorista. Y tengo también, y le doy la más cordial bienvenida a una de las figuras más relevantes del foro guatemalteco, un abogado litigante de dignidad y combatividad permanente. Se trata del licenciado Moisés Galindo, a quien realmente me da también mucho gusto darle la bienvenida aquí en Canal Plus, en A Conciencia esta noche. Gracias, doctor, muy amable, un honor. Bien, vamos a ponernos de acuerdo para comenzar porque hay mucho. Déjenme contarles que ha estado circulando desde hace unas 2 horas el facsímil de una renuncia simpática. Se trata del presidente de COPREDE, Víctor Hugo Godoy M., dirigida el 30 de agosto del 2017 al excelentísimo señor presidente. Y dice: tengo el honor de dirigirme a usted para manifestarle que con fecha 28 de agosto en curso, presenté mi renuncia irrevocable al cargo que he venido desempeñando como presidente de la Comisión Coordinadora del Ejecutivo en materia de derechos humanos COPREDE, para hacerse efectiva a partir del 1 de septiembre del presente año. Por este medio deseo expresarle, continúa la misiva de Víctor Hugo Godoy, mi incondicional apoyo y manifestarle que dicha renuncia he decidido dejarla sin efecto, por lo que continuaré al frente de la Comisión Coordinadora del Ejecutivo en materia de derechos humanos COPREDE como presidente, sin otro particular, bla, bla, bla. Me pareció digno de un moralejas. Es un chiste. No creo que el gobernante actual tenga la decisión de decirle sí, como no, podés jugar, seguí. Y me llama la atención los términos en los que está escrito, porque dice, le está manifestando al gobernante
que ha decidido dejarla sin efecto, por lo que continuará al frente. Bueno, me parece que esto está muy cercano a un desgobierno. Hoy, insisto, a las 24 horas cesa el mandato de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, CICIG. ¿Qué va a pasar? Hace 4 o 5 días, una resolución de la CC en torno a la declaración de non grato de Iván Velázquez, el comisionado, esgrimió argumentos en la motivación de la resolución que precisamente harían imposible la continuidad de la comisión en Guatemala. Y esto es muy importante, porque tenemos que saber que de alguna manera o nos regimos por el orden constitucional serio, con pretensiones reales de mantener el orden institucional en el país, o nos vemos arrastrados en una vorágine de desorden, anarquía. ¿Está la CICIG el día de mañana? ¿Cuántas denuncias penales podría acumular Iván Velázquez a partir de la pérdida de su inmunidad e inviolabilidad? Y esto, pues, tendremos horas para saber qué es lo que pasa. Si el gobierno decide publicar en el diario oficial mañana la prórroga, llenando los requisitos que impuso la CC, esto sería que el presidente, al menos con un ministro, decidiera la prórroga del mandato hasta 2019, como lo había anunciado el año pasado, pues sería a destiempo. Y esto también incide porque en la ilegalidad de la comisión. En el pasado cercano ha sido señalada la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, por haberse saltado ciertos requerimientos del orden legal. Y entonces tenemos que se persigue la corrupción, se persigue a la criminalidad, también contrariando el orden legal, y esto pues parecería más propio de una lucha de pandillas. Bien, empecemos por el principio. Pablo, ¿cómo está la situación de Soros en los Estados Unidos? Bien delicada para todo ese grupo de choque. Lo describen como un grupo de choque, porque son ONGs radicales o progresistas, dependiendo de qué ámbito es el que se habla, que han vivido como mercenarios que son o como militantes que son, de presionar al gobierno, presionar las instituciones a nivel global. Lo interesante de esta petición, que ya lleva 127.937 firmas de ciudadanos norteamericanos, ciudadanos estadounidenses, para exigir que sea declarado George Soros terrorista, es que abarca a todo el abanico de personas que trabajan con él y todos los fondos, y hacia todos los fondos, porque es parte del Estatuto Rico, que funciona contra crimen organizado y que funciona también contra terroristas. Entonces, no solo son los fondos personales y de familiares de George Soros los que van a ser perseguidos, sino que también los fondos de todas las instituciones que han trabajado con él. Y por ejemplo, en Guatemala eso significa entidades como la Publicación Nómada, como Plaza Pública, como Inside Crime, que es muy buena, por cierto, diarios como El Periódico. También hay un mirador de Human Rights Watch,
el Judicial Watch, entidades internacionales como el CABI, que es el Central American Business Intelligence. Entonces, las implicaciones para Guatemala es que todas esas ONGs y entidades progresistas que han buscado presionar al gobierno, que han manifestado enfrente del Palacio Nacional precisamente, digamos, para exigir la renuncia de Roxana y de Otto Pérez hace 2 años, ahorita no solo serían perseguidos por el gobierno de Estados Unidos en caso de que la petición sea tomada en serio, y además tiene un requerimiento legal el presidente Donald Trump para cumplir los deseos de su población. Y además también hay muchísimos argumentos a favor de que sí presionan, de que sí hay golpes de Estado, de que sí hay rompimientos institucionales y gubernamentales a lo largo y ancho de todo el planeta. El caso de Macedonia, el caso de Turquía, las elecciones y el caso que vivió Argentina, el caso de las manifestaciones y el cambio de poder que hubo en Brasil. El caso mismo de Guatemala es muy claro y muy todavía en la mente histórica y en la mente de cada uno de los guatemaltecos. Ellos hablan de que hay un pay to play, que es pagar para poder influenciar, que todo el dinero que las ONGs reciben, que todos los medios de comunicación reciben, es para poder manejar la agenda, y la agenda de estos grupos de la Open Society, que es la sociedad abierta, por ejemplo, es la legalización de los abortos, la legalización de los migrantes y de las migraciones, también la liberalización total del negocio de las drogas y los derechos de los LGBTG, de homosexuales, lesbianas y transexuales. Lo interesante es que ellos no lo hacen para beneficiar a esas poblaciones y a esos grupos de choque y a esas organizaciones, sino los hacen como un control de natalidad natural. Porque, por ejemplo, cuando hay una proliferación de gays, homosexuales y lesbianas, en esa generación dejan de reproducirse. También la legalización de abortos tiene argumentos y acusaciones bien interesantes en lo relacionado a la sociedad abierta y a George Soros, porque dicen que ellos han negociado y han comercializado en las partes de los fetos para la investigación científica y para la comercialización de los fetos, que es algo abominable. Hay una subyacencia de negocio. De negocio. Y lo más particular y lo más chocante es que los más capitalistas del mundo, que es este grupo que denominan Club de las Islas, del cual George Soros es la figura más prominente, ellos buscan controlar, buscan presionar, buscan controlar gobiernos enteros en países, porque ellos están en la búsqueda de un gobierno global. Ellos están en la búsqueda de poder dominar, ya sea con dinero o con presión política, presión de ONGs y presión que nosotros hemos sentido. Por eso es que por mucho tiempo no encajaban muchas cosas en Guatemala, porque uno miraba muchísimos acarreados, pero no sabía a nombre de quién estaban siendo acarreados. Claro. Porque no era el gobierno de antes, no era el gobierno que venía. ¿Quién era? Exactamente, ¿quién pagaba la fiesta? Un elemento interesante, y es que Soros fue operador también político muy vinculado a la señora Clinton y al señor Obama.
Incluso dicen que ellos fueron los que seleccionaron a Obama porque no creían en la radicalidad de Hillary Clinton y su pasado en apoyo a grupos guerrilleros, por ejemplo. Entonces, tenemos unas investigaciones y unos videos que sería bueno que pudiéramos pasar. Para ilustración de los televidentes, por supuesto favor. que sí. Donald Trump llevaba solo un día gobernando cuando miles de personas salieron a las calles de Estados Unidos para protestar en su contra. Varias marchas multitudinarias de mujeres tomaron ciudades, redes sociales y medios de comunicación. Según la mayoría de las crónicas periodísticas en medios anglosajones, se trató de una enorme acción espontánea. Pero espontánea no sería la palabra más precisa si se tuviera en cuenta un dato que muy pocos mencionan. Una ex reportera de Wall Street Journal descubrió que al menos 56 de los movimientos organizadores de la marcha tienen vínculos con el multimillonario George Soros. Refresquemos un poco la memoria. Considerado uno de los especuladores más exitosos del mundo, el magnate George Soros fundó y patrocinó numerosas organizaciones no gubernamentales que apoyaron procesos subversivos en varios países. En 2014 reconoció que una organización que estableció en Ucrania contribuyó al derrocamiento del gobierno legítimo. Numerosos analistas señalan su importante papel en las denominadas revoluciones de colores en el espacio postsoviético. Como dato adicional, aportó decenas de millones de dólares a la campaña de Hillary Clinton. Entre las organizaciones de los derechos humanos patrocinados por Soros que marcharon en contra de Trump este fin de semana, se destaca el grupo Move On, el mismo que ya en noviembre alentó una fuerte ola anti-Trump en Estados Unidos. Curioso, ¿verdad? Con todo esto no queremos decir que no haya razones para protestar contra las ideas sexistas de Donald Trump. Razones sobran, y seguro que la mayoría de los manifestantes salió de manera totalmente voluntaria en rechazo a un discurso que catapulta a una sociedad al paleolítico. Pero lo que no está claro son las motivaciones de George Soros. ¿Qué es lo que le importa más? ¿Que las organizaciones que financia luchen contra el machismo y por los valores éticos y democráticos? ¿O que simplemente le ayuden a recuperar su generosa inversión en el Partido Demócrata? Interesante, licenciado Galindo. Le da una visión globalizada al mundo y a los problemas. Ya no son problemas aislados en Guatemala, en Groenlandia, donde también fue derrocado un gobierno, en Brasil, sino en los propios Estados Unidos. Y ellos pagan y apoyan a las ONGs y a esos grupos de choque para dominar en las áreas de influencia. Recuerden que ellos son muy fuertes inversionistas en petróleo, en agua natural, en bosques, en cosas que Guatemala es muy rica con ellos, y el peligro que corremos es que, bueno, le quitamos a unos la minería, pero para dárselo al grupo de Soros, Claro. para darle todo esa puerta abierta y control total a estos grupos de hipercapitalistas. Que resulta ser entonces una estrategia de negocio. Y más barata, porque, por ejemplo, ahorita la CICIG está investigando las fuentes de financiamiento de las campañas políticas, pero Soros no aparece por ninguna parte, el grupo del Club de las Islas no aparece por ninguna parte. ¿Por qué? Porque ellos están alrededor, ellos están presionando en los medios de comunicación para descalificar a los políticos, descalificar a las agendas, o proponer sus propias agendas, o proponer a sus propios grupos de choque. Hay un elemento interesante. Soros es el mismo. En idioma húngaro, del cual es nativo el financista, la S se pronuncia sh, entonces es Soros. Como también le dicen chichig los italianos a la CICIG, por ejemplo. Hay en la otra fuente de información, algo interesante, porque la Open Society es tal vez más importante, o una de las importantes entidades que promociona y que financia Soros. Y me pareció muy ilustrativo, si pudiéramos mostrarlo a los televidentes, que Open Society entró en decidido apoyo a la CICIG. Pues tendremos la vista número 1 ahí está.
contra todos los pronósticos, la CICIG. Si seguimos a la próxima toma, esto es una publicación hecha y podemos justamente pasarla. Hay un momento donde se va a identificar a la Open Society, la sociedad abierta de Soros, que estuvo radicada también como fundación, fue aquí en Guatemala. Apoyando mucho sus causas. En ese entonces la directora de la Open Society en Guatemala, la dirigente que la cerró, fue la periodista Dina Fernández. Ya, aquí se nos fue ya el video, pero volvamos entonces. ¿Tenemos algún otro video de la otra fuente? Claro que sí. Ahorita, si corremos el próximo video, vamos a saber quién es George Soros, cuál ha sido su pasado y por qué él ha sido una persona que supuestamente es muy bueno para apoyar las causas progresistas, pero al mismo tiempo siempre buscando su interés hipercapitalista. Michelle, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Desde la Sombra. Hola Daniel, y muchas gracias por invitarme a esta entrevista sobre George Soros. George Soros hizo colapsar la libra esterlina británica. Michelle, ¿por qué le llamas a George Soros con toda esta información en cuenta agente británico? Bueno, para entender quién es George Soros, realmente hay que subir a la cima de su imperio. George Soros era realmente un pez pequeño, un banquero de poca monta e incluso fracasado e ignorado por las autoridades de Estados Unidos, cuando se convirtió en un gran jugador con la ayuda de nada menos que de los Rothschild, operando desde la Suiza. La persona clave que ayudó realmente a que se creara el Quantum Fund fue un antiguo banquero de Rothschild, con el nombre de George Carlways, que operaba fuera de Suiza y proporcionaba muchos fondos para las operaciones de Soros en el Quantum Fund. Así que el nombre Rothschild y el Imperio Británico llevan siglos relacionados, y ese es un buen punto para empezar. En segundo lugar, una cosa importante sobre George Soros y el Imperio Británico es su política. Mira cuál es su política clave. Número 1. Implementa a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI la guerra del opio británica contra Rusia, Estados Unidos y los países desarrollados. La estrategia de la guerra del opio fue una de las operaciones más efectivas del Imperio Británico, a la altura del poder global del Imperio Británico en el siglo XIX, cuando usaban drogas para someter a los pueblos. Esta ha sido la marca registrada y el sello de George Soros, operando no solo a través de su imperio financiero, sino también a través de su llamado trabajo benéfico, sus actividades filantrópicas o no gubernamentales, más notablemente el Instituto de Estudios para una Sociedad Abierta y la Fundación de Políticas de Drogas. La revista Time, uno de los principales semanarios de Estados Unidos, ha descrito al financiero George Soros como el Robin Hood de nuestros días, que roba a los ricos para darle a los países pobres de Europa del Este y Rusia. Afirmó que Soros obtiene enormes dividendos especulando contra los bancos centrales occidentales, usando sus ganancias para ayudar a las economías postcomunistas que surgen en Europa Oriental y en el territorio de la ex Unión Soviética, para ayudarles a crear lo que él llama una sociedad abierta. Las declaraciones de Time son completamente ciertas en lo que respecta a la primera parte y completamente falsas en lo que se refiere a la segunda. Soros roba a los ricos países occidentales y usa lo atracado para robar todavía más en el este, bajo el disfraz de filantropía. Su objetivo es saquear donde pueda y como pueda. Soros ha sido llamado el maestro manipulador del capitalismo relámpago. George Soros forma parte de una mafia financiera muy congestionada, mafia en el sentido de una fraternidad secreta de familias, al estilo de los masones que persiguen objetivos comunes, sea Bilderberg, Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral o el Club de Roma. Interesante, interesante.
Ciertamente, ¿cómo podría explicar en el contexto nacional la chichig, como dicen los italianos, esos patrocinios de alguien como la Open Society? Y por cierto, Pamelita nos mandó un mensaje, no es contra la corrupción, es contra la impunidad, dice mi reina allá en su casa. Pero cierto, es la Comisión Internacional contra la Impunidad. Focalizó su lucha contra la corrupción, que no está en el mandato. Es bienvenida una lucha contra la corrupción. Lo que es claro es que la lucha contra la corrupción en cualquier país se hace con la ley en la mano, no transgrediendo la ley, sino sometiéndose al cumplimiento de la Constitución y el orden legal. ¿Cierto o no, licenciado Galindo? Yo creo que efectivamente así es. Así es aquí y en cualquier estado donde se respete lo mínimo de una ley igual para cualquier persona que esté sujeto a un ordenamiento jurídico penal. Yo creo que lo que estoy viendo viene a confirmar mi tesis, que yo la he denominado el derecho penal contra el enemigo. Los que conocen un poquito de la tesis de Jacobs, él tiene el derecho penal del enemigo, el cual dice claramente que todo aquel que ataca a la sociedad, no quiere vivir en sociedad, la sociedad no tiene por qué protegerlo con esos derechos que él ha renunciado voluntariamente y violentamente contra la sociedad, no tiene derechos. En Guatemala, lo que hemos visto, y creo que la CICIG lógicamente es parte de esa agenda que vemos ahora de Soros, es que ellos han ido por cooptar al Estado para tener el derecho penal contra el enemigo. Ahora, ellos deciden quién es el enemigo. Claro. Y si tienen al Estado de su parte, hoy atacamos al empresario que queremos atacar. Y el empresario que se vuelve aliado, lógicamente gana el mercado, que pierde el empresario que está perseguido penalmente. Bajo ese derecho penal contra el enemigo, la CICIG es muy efectiva porque ataca a los políticos que no se ajustan a una agenda como la de Soros. Entonces tenemos que vamos a mandar por plazas fantasmas a Bucinot, que se retiró de la UNE, pero no atacamos al señor Mario Taracena, que se plegó a nosotros, nos obedeció, y a pesar que hubo una persecución, él corre hacia nosotros, lo protegemos y lo dejamos ahí inmune o impune. Entonces, lógicamente, yo creo que ese es el problema con una CICIG, que se ha convertido en el instrumento de una policía política para la persecución política de muchos guatemaltecos, en los cuales prácticamente ha criminalizado todo, pero criminaliza a los que ahora ellos logran situar como sus enemigos. En ese sentido se rompe la igualdad ante la ley, y lo único que tenemos hoy por hoy es una CICIG que prácticamente debió y vino por un acuerdo global del que fue los convenios de paz, como fue el Acuerdo Global de Derechos Humanos de 1994, supuestamente a desarticular cuerpos clandestinos en los cuerpos de seguridad que violentaban derechos humanos, y resultó siendo, primero, porque le convenía a ellos justificar los dólares y los euros que recibían y no daban resultados con Castresana, no daban resultados con Dalanese, y entonces muy hábilmente en determinado momento nos resulta el señor Iván Velázquez en un común denominador, aliándose con Todd Robinson, que viene de la política, de esta política del Departamento de Estado de Obama, para cumplir estos objetivos de Soros, y unen en una lucha anticorrupción, que como usted dice es bienvenida, pero va con una agenda oculta. Claro. Y esa agenda oculta es la que prácticamente empodera no solamente a Iván Velázquez como un suprapoder que rompe la república, lo que encima de eso empodera a toda una izquierda que supuestamente en sus ideales ellos estaban contra el capital, cuando hoy nos estamos dando cuenta que eran o son simplemente instrumentos de un gran capital como es Soros. Así es. Entonces ellos, que son socialistas aparentemente, y nosotros le hemos llamado socialistas a muchos de los socialistas Gucci, resulta que los que vemos manifestar en la plaza con sus tambores, que como a veces les digo yo respeto, porque hay que respetar las ideas, hay que respetar su derecho a manifestación, pero al final son simplemente instrumentos
de los que realmente quieren quedarse con un gran negocio, que hoy por hoy la CICIG está protegiendo con esa agenda de prácticamente perseguir penalmente a los enemigos de los que se han aliado a ellos para quedarse con los negocios que les conviene a los aliados de la CICIG y destruir al opositor, no porque tenga el mercado lo haya sacado por no dar eficiencia en precio, en calidad, no, que simplemente altera el mercado violentamente, sacando a la competencia a través de persecuciones penales selectivas. Por eso hemos visto hasta el día de hoy una CICIG con una persecución penal selectiva, una justicia selectiva, en la cual lógicamente lo que han hecho, lo han intentado es romper a la República. La República se basa en el pesos y contrapesos. Aquí, dentro de ese plan, vemos que la ley orgánica del Ministerio Público el año pasado, en el decreto 18 de 2016, fue modificada. Y fue modificada para que la fiscal general prácticamente sea una fiscal inamovible. Porque lo que manda ahora es que para que el presidente pueda remover a una fiscal general, tiene que haber una persecución penal con sentencia ejecutoriada. Si la fiscal general ella misma se tiene que investigar, y estamos viendo simplemente con su secretaria, Maya Vélez, que ni siquiera la ha quitado en este caso de secretaria, mucho menos la fiscal general se va a investigar a sí misma. Y para que llegue ella a ser destituida por una sentencia ejecutoriada, primero termina su periodo. Entonces vemos que aquí se rompió la gobernabilidad, porque rompieron los pesos y contrapesos. La fiscal general no puede ser la única funcionaria de esos pesos y contrapesos que resulta inamovible. Puede ser en todo momento por un antejuicio declarado con lugar, un presidente sí puede ser apartado, un magistrado puede ser apartado, un diputado puede ser apartado, todo funcionario puede ser apartado, pero la fiscal general es inamovible. Entonces, romper los pesos y contrapesos de la República se explica hoy por hoy en una agenda que no es de Guatemala, es una agenda global en que Soros pretende la ingobernabilidad. Una ingobernabilidad que la vemos, y se la puedo explicar más adelante con casos específicos, en la crisis que tenemos en ataque contra las inversiones que hay en minerías o en hidroeléctricas, o lo que nos tiene hoy por hoy como país prácticamente detenido. O sea, la CICIG viene en una lucha contra la corrupción, e irónicamente esa lucha contra la corrupción que debe tenernos realmente en una bonanza, hoy nos tiene detenidos como gobierno y nos tiene detenidos como inversión privada. Pero ¿por qué sucede eso? Hoy viene a entenderse mucho de esa agenda oculta en la cual la CICIG resultó siendo solamente un operador más de esa agenda oculta. Ahora hay una cuestión interesantísima. Esto podría obedecer a un programa del 10 de septiembre. Hoy es 3 de septiembre. Hoy hay algunos aspectos más interesantes de hoy, porque hoy a las 12 de la noche vence la prórroga, esas prórrogas de CICIG, tal vez porque es un injerto que es muy, digamos, aplaudido en algunos casos, censurado en otros. Quienes creemos en la Constitución, quienes creemos en el orden legal, no podíamos aceptar la presencia en Guatemala de una entidad foránea que tuviera los privilegios de inmunidad de la que goza la CICIG. Hoy mismo tiene un problema producto de un partido de fútbol donde 2-3 jóvenes guatemaltecos fueron salvajemente golpeados. Salió un boletín de CICIG diciendo que estaba en investigación. Sí, la investigación tendría que durar realmente horas, porque están los cuerpos de los jóvenes realmente golpeados como circularon las fotos, pero se tardan mucho. Hubo un caso de 2 abogadas, Sheini Ochaeta y Estela López, que fueron retiradas con poco comedimiento de sus cargos. Ellas eran abogadas de CICIG, trabajando para CICIG, y no les pagaron absolutamente nada de los derechos que la normativa vigente en Guatemala presenta. ¿Y qué pasó? Pues la licenciada Ochaeta
una dignísima profesional guatemalteca, incluso llegó a perder su bebé porque estaba en estado de embarazo. Una cuestión lamentable, y al día de hoy, según tengo entendido, todavía no han logrado, después de no sé cuántos años de proceso, que la CICIG realmente responda con responsabilidad por esos emolumentos legítimamente ganados. Esto es una situación interesante, porque hoy a las 12 de la noche vence la última prórroga. Tenemos que recordar que las prórrogas de CICIG han sido matizadas y son abundantes en ilicitudes cometidas, porque se les olvidó en algún momento que tenía que ser el Congreso que decidía la prórroga, y entonces daba a conocer el presidente. En unos casos recuerdo a Castresana llegando al Congreso después que el presidente de ese momento hubiese aprobado, a decirles no, es al revés, primero tiene que ser el Congreso y después el presidente. Entonces dijeron, no, es que las prórrogas son automáticas, como que fuera un contrato de arrendamiento. Y es poca seriedad de los guatemaltecos para hacer valer nuestra Constitución y nuestras leyes. Hoy a las 12 de la noche vence la última prórroga de existencia en nuestro país de CICIG. Eso implica que CICIG deja de existir. Y ciertamente la resolución de la CC de hace unos días esgrimía como argumento, como motivación de la resolución, que el presidente no se había sometido a formalidades para la declaración de non grato de don Iván Velázquez, porque debió de haber sido acompañado de uno de sus ministros o tomar la decisión en Consejo de Ministros. Pero ese mismo criterio tendría que ser aplicable si se quisiera prolongar una vez más el mandato de CICIG. Tendría que haber sido publicado en el Diario Oficial que por 2 años más CICIG sigue con nosotros. Y esto es interesante porque no puedo dejar de decirles que de alguna forma lo que vemos o lo que se pone en evidencia es el servilismo de muchos guatemaltecos, comenzando con el propio gobernante. Lo primero que hizo en abril del año pasado fue mandar una carta por sí ante sí, él solito, a Naciones Unidas: quiero prorrogar hasta el 2019 la estancia de CICIG en Guatemala. Muy interesante lo que hizo la Corte de Constitucionalidad esta semana, porque dijo, no, el presidente no es solo. El presidente, para actuar, tiene que estar como ordena la Constitución y como ordena el artículo 6º de la ley del organismo ejecutivo, que ordena, no le pregunta si quiere o no, ordena al presidente actuar con uno o en Consejo de Ministros, con un ministro a la par. Ahora, no se publicó en el Diario Oficial. Nos decían hace unas 2-3 horas que el presidente o que el gobierno lo iba a publicar mañana. ¿Tiene validez si se publica mañana, licenciado Galindo? No, sabemos todos que hay una ley de organismo judicial que establece claramente cuándo fenecen, y esto fenece precisamente hoy. Por eso es que durante los mandatos del presidente Pérez Molina, los mandatos del expresidente Colón, todos fueron el día 3 publicados, por el motivo que el día 4 tenía que amanecer plenamente vigente esa prórroga. Le quiero decir, para que estén enterados los guatemaltecos, el presidente Berché, en un acuerdo gubernativo, facultó al vicepresidente a que fuera a suscribir ese acuerdo
con el secretario de Naciones Unidas. Lo cual era ilegal. No, en ese momento Berger sí lo firmó con el ministro de Relaciones Exteriores. Sí, pero la Constitución no faculta al vicepresidente ni al presidente. Exacto. Faculta para que él sea el que firme. Él, exacto. Ahí es uno de los primeros vicios. Pero también la Constitución habla de convenios, no de acuerdos. No de acuerdos. Y la figura del acuerdo no existe constitucionalmente. Exacto, pero supongamos que la situación fue que cuando llegó la primera prórroga, primero lo que hizo Berger, viciado ese inicio, pero se ajustó más o menos, porque el problema en Guatemala es que se ajusta más o menos a lo que dice la Constitución y la ley, al procedimiento constitucional establecido en el artículo 183, inciso K, que prácticamente, si es cierto, el presidente tiene las relaciones, el DAA como Estado, es el representante ante la comunidad internacional para obligar a todo el Estado, o sea, al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, tiene que pedir al Congreso de la República la autorización de ese convenio, de ese acuerdo con la CICIG, con la Secretaría, que también es otro bemol que hay que resolver, porque la CICIG no es parte del sistema de Naciones Unidas. Pero en el caso de Oscar Berger, fue llevado al Congreso y a través del decreto, el acuerdo de la ley número 35, el decreto 35-2007, le dieron vida a la CICIG. Y es lo que espera prácticamente hoy por hoy ese convenio en todo el sistema de administración de justicia. Con Colón, ahí fue el problema. Colón ya no siguió el procedimiento y él dijo, yo solamente, ya ni él, fue el viceministro, fue el ministro de Relaciones Exteriores el que mandó la carta. Luego, lógicamente, ahí se cuenta este señor Castresana que eso no era el procedimiento, y a pesar de que había publicado, el Castresana obligó al gobierno de Guatemala a que mandara la ley al Congreso, que el proyecto de ley, el Congreso sacó el acuerdo, el decreto 20-2009. Sin embargo, en la segunda prórroga ya Colón no tenía el apoyo del Congreso, así que Colón lo que hizo fue solamente firmar y publicó el 3 de septiembre la tercera prórroga, para que el 4 amaneciera ya la CICIG con plena vigencia la prórroga. Llegó el presidente Pérez Molina, bajo los mismos problemas que han tenido todos los políticos en este país, de ser políticamente correcto, y lógicamente parte de ser muy democrático y muy Estado de Derecho, y la lucha contra los cuerpos clandestinos e ilegales en las fuerzas de seguridad que violentaban posiblemente los derechos humanos de los defensores de derechos humanos, que ese es realmente el inicio y la única función que tiene este acuerdo. Este acuerdo nunca se habló de corrupción, él la firma. Así es. Pero no lo envía al Congreso, porque ahí no tenía el apoyo, no, que simplemente sigue el patrón que hizo Colón, mandarlo a publicar el día 3 de septiembre. El problema es que en cada momento viene este señor Iván Velázquez y se da cuenta que ya solo viene a cerrar la CICIG. Y la CICIG ha sido también como una justificación para cualquier burócrata internacional. Si usted mantiene, no sé, los 2 años como comisionado, yo estoy seguro que se va a llevar arriba o los $2 millones, pues lógicamente en honorarios, ¿verdad? Y eso es una comisión que recibe dinero, que no está fiscalizada por Naciones Unidas. Por nadie. Por nadie, y no responde a nadie. Así que ahí esa fiscalización, sinceramente, sí resulta ser más corrupta de los que él pretende seguir corrupta a los corruptos. Pero el problema fue, él se dio cuenta que estaba a punto de quedarse realmente sin chance, se acerca al ex embajador Todd Robinson, que tenía su agenda, se unen y se alían muy conveniente, un gana-gana en la lucha contra la corrupción, y convierten a la CICIG en un ente contra corrupción, que fue positivo en ese sentido, pero sin embargo con la agenda atrás, y eso logra justificar a Iván Velázquez a que se siguiera. Pero en esa agenda que viene de Soros, que hoy se explica, de muchos grupos de la izquierda radical y grupos de derechos humanos y prensa que ha sido financiada por Soros, lo empoderan de tal manera
que él también empodera a muchos de la izquierda para tomar control o monopolio de la Corte Suprema, de la Fiscalía General y de los jueces. Y jueces y magistrados que no se ajustan a la agenda son prácticamente perseguidos o buscados un delito para perseguirlos. Y logran alinear a todo el sistema de justicia dentro de una agenda de persecución política. Se convierte en una policía política a tal punto que prácticamente la fiscal general se siente hoy por hoy más poderosa que el presidente, porque también logró que dentro de esa agenda ella fuera inamovible. Sin embargo, tenemos una crisis hoy por hoy, porque prácticamente hoy a las 24, en medio de esta guerra que se han tenido jurídicamente, sale la CC y dice: no, para que no se, usted no puede sacar a Iván Velázquez. Y le dice, es nulo de pleno derecho. Y aquí está la sentencia, la resolución, porque no podemos llamarle sentencia a un amparo provisional que es definitivo, que también rompe el orden, el procedimiento constitucional. El expediente 4182-2017, del 29 de agosto, que a todos sabemos, no, usted tiene que firmar con un ministro o el Consejo de Ministros. Y en ese dime si diretes, porque el otro dice, bueno, entonces yo pido la Carta a Naciones Unidas, llegamos a hoy y no sale publicado, y prácticamente hoy tenían que haber enviado la carta hoy a Naciones Unidas con la firma del presidente, o ayer o antier, o el miércoles, regresar la carta aceptada por el señor secretario general, enviar el proyecto de ley al Congreso para que saliera autorizado por el Congreso, publicar el instrumento de ratificación hoy, y no se publicó. El día de mañana la CICIG, y algo muy importante, lo tiene el convenio, la CICIG se tiene también que sujetar al ordenamiento jurídico guatemalteco para estas solemnidades. No se aplicó. Hoy por hoy el que sacó prácticamente a la CICIG de Guatemala es la Corte de Constitucionalidad. Eso es importante. De alguna manera, la Corte de Constitucionalidad viene y por proteger a don Iván Velázquez le puso una soga al cuello a la CICIG y la jaló. ¿Por qué? Les cuento que anoche sábado, fui requerido en mi condición de abogado para la presentación hoy de un amparo. Era un amparo contra Jimmy Morales, el presidente de la República. ¿Y qué era el motivo del amparo? Pues sencillo, que precisamente fundamentado en la argumentación de la Corte de Constitucionalidad de estos días, resulta que teníamos que exigirle que firmara una petición en Consejo de Ministros para la prórroga. Esa prórroga no se da, no existe, sí sigue. Ciertamente el amparo quedó sin materia porque hoy fenece, sin pena ni gloria, la última prórroga acordada por CICIG, o para CICIG. Y esto, no sé si realmente en la pantalla tenemos la copia o tenemos otro documento, pero ciertamente, para que no se me confundan, la idea es que hoy vence el plazo último de prórroga acordado para la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y eso significa que a partir de mañana, con el primer segundo, el día 4, no tiene la validación, pues pierde sus inmunidades don Iván Velázquez y tendrán que hacer sus valijas, o bien el gobierno decidir si negocia otro convenio para que exista CICIG en Guatemala. Muchos en nuestro país creen que es necesario que tengamos una comisión internacional justamente para pelear contra la corrupción, combatir a la corrupción. Pero lo importante, si la CC, esto es la Corte de Constitucionalidad, dijo y descalificó la declaratoria de non grato de Iván Velázquez, aludiendo a la necesidad que tenía el gobernante de tomar esa decisión con un ministro o en Consejo de Ministros, eso mismo es obligatorio para decidir una prórroga. Y si no se tiene la prórroga, que era el motivo del amparo,
entonces no podía decretarse la prolongación de la estadía de CICIG en Guatemala. Otros 2 puntos adicionales, porque en por lo menos 3 de las partes del mandato de la CICIG, en el acuerdo de la CICIG dice que se tiene que regir por la Constitución de la República de Guatemala y el sistema legal vigente. Tanto la exoneración de impuestos tiene que ser decretada por el Congreso de la República. Ningún acuerdo que es inferior a la Constitución o a los convenios internacionales puede regir o puede superar lo que establece la Constitución. Entonces, exoneración de impuestos no tienen, están cometiendo ilegalidades al no pagar impuestos, están cometiendo evasión fiscal y demás. Otro punto, la inmunidad diplomática tampoco la tienen, porque la Constitución nos pone a todos por debajo de la ley. Nadie puede estar por encima de la ley y por más que sea convenio de derechos humanos, no es superior, no, porque los convenios de derechos humanos son los únicos que pueden regir, según el acuerdo de la CICIG, la misma CICIG. El problema es que hubo una confusión tremenda, incluso denominarle acuerdo cuando era un convenio según lo que exigía la Constitución. Ahora, ¿qué va a pasar mañana, licenciado Galindo? Bueno, es que aquí prácticamente no hay mucho donde perderse. Primero, lo que va a afectar es todos los procesos donde son creantes adhesivos, porque no tienen la legitimidad, legalmente no pueden ser representados los mandatarios de Iván Velázquez, que ya es un excomisionado, no puede ser... Bueno, todavía le faltan unas 2 horas. Bueno, pero no puede actuar en los procesos penales, 1. 2, la CICIG, de acuerdo al mismo convenio, las Naciones Unidas vería como esto, como una falta de cooperación, que es una de las causales para retirar la CICIG. De hecho, lo único que le puedo decir es de que si no se retira, entonces sí hay una ocupación. Las Naciones Unidas, a través de esto que no es parte de Naciones Unidas, está ocupando un Estado soberano. Como esto que circuló en redes sociales durante esta semana, que decía que venían cascos azules a Guatemala. Somos creativos y somos desordenados y somos anarquistas, pero ciertamente la Constitución rige a gobernantes y gobernados. Nadie por encima de la Constitución, todos por debajo de la Constitución. La CC asesinó a la CICIG, porque defendiendo el non grato para anular a la declaración presidencial de non grato, que fue también una especie de exabrupto del propio gobernante, debió tener alguien que le dijera: no, presidente, tiene necesidad de tener un ministro, o declararlo en Consejo de Ministros. No lo hizo. Ese mismo argumento es válido para una prolongación de mandato si lo hubieran querido hacer oportunamente, pero no lo hicieron. Y si no lo hicieron, hoy ya lamentablemente es muy tarde. Mañana sale publicado, pues habrá que hacer barquitos de papel, ahora que llueve torrencialmente, para ponerlos en los pequeños riachuelos que se forman en las calles, con ese acuerdo publicado extempore. Eso es lo que dice la ley, la Constitución y la normativa vigente. Que hay un montón de errores, sí. Hoy en la tarde yo pensaba, con las series que son ahora populares como House of Cards y cosas de estas, si esto que ocurrió no podría haber sido ideado por uno de estos guionistas que son imaginativos para crear todas las series como Blacklist o el sobreviviente designado o la House of Cards, porque realmente en lo que se estaba discutiendo el non grato, se les olvidó que había que prolongar 2017-2019. Y al no hacerlo, pues sencillamente feneció
o va a fenecer. Y algo muy importante que si pudiera agregar es que las otras dos razones que dio la resolución de la CC es que tiene que haber concordancia o tiene que haber arreglo de las fechas. Las fechas para la CC son muy importantes porque el non grato empezaba el 26 y terminaba el 27. Entonces las fechas son muy importantes para ellos, pero el punto clave es que cualquier controversia, según el acuerdo, tiene que ser negociada. Entonces, ahorita que feneció el acuerdo, que la CICIG y las Naciones Unidas no cumplieron con la renovación, que el Estado de Guatemala tampoco cumplió con la renovación, entonces tienen que negociar qué salida le dan a un acuerdo que ya terminó. No salida, porque se terminó, es como un contrato, feneció el contrato, se terminó. Aquí solo les queda iniciar, digamos, una negociación para otro acuerdo, con nuevas reglas, con nuevos que puedan componer un montón de errores que se han cometido. Definitivamente, como le digo, la Corte de Constitucionalidad es la única responsable de haber expulsado a la CICIG. Ni siquiera es Jimmy Morales, ni siquiera son los grupos que están en contra, ni los que están a favor, ni el pueblo de Guatemala, ni de la CC. Solo fue la Corte de Constitucionalidad. Y de la Corte 3 magistrados, y de los 3 magistrados queriendo quedar bien con la CICIG y proteger al comisionado. Y muy probablemente bajo la agenda de Todd Robinson, que tiene una operadora como la señora Gloria Porras, que fue impuesta al Congreso de Guatemala por él, y dentro de esa agenda ella cumplió. Lo único que cumplió con 2 más, que lo que hicieron fue prácticamente dispararse al pie y comprometer al Estado de Guatemala, porque hoy realmente el problema es del Estado de Guatemala, aunque realmente no se puede, los convenios se hacen para ser cumplidos, no para ver cómo no se cumple, y ya está finiquitado el asunto que le va a dar. Ahora, de los vientos y la información que fluye desde el poderoso e importante país del norte, se escucha que Todd Robinson va a ser sometido a una minuciosa investigación. Él, pues, lo conocimos aquí, era un tanto atrevido, incluso se corrió riesgos hasta de ser linchado por quererse mezclar entre manifestantes en alguna ocasión, y era pues agresivo y lo conocimos bien. Sin embargo, entendemos, según la información que viene desde los Estados Unidos, que va a ser sometido a una investigación, y será interesante ver en qué termina Soros, en qué termina doña Hillary, don Barack y don Todd Robinson. Porque todos van a ser investigados ahora. Y es bien interesante lo que está pasando. Es un mandato. Ahora, vamos a ir cerrando porque tenemos solo 2 minutos. Un pronóstico y una evaluación. Pronóstico, ¿qué pasa? No pasa nada, el gobierno publica o no publica una prórroga extempore, y el último día de audiencias ocurrió algo rarísimo. El propio Ministerio Público pidió medidas sustitutivas para 16 acusados. ¿Qué significación tiene? Bueno, yo creo que es muy complicado el panorama para el gobierno. Podría publicar mañana para tratar de tapar el ojo al macho, pero ya sabe, lo único que haría es refrendar el error que cometió no haberlo hecho hoy. Y yo creo que el Ministerio Público, la FESI, ya se dio cuenta que realmente ellos sí tienen la responsabilidad. Iván Velázquez se va a ir tarde o temprano, o ya se tuvo que haber ido, o se va a ir pasado mañana, una semana, un mes, no sé. Pero la responsabilidad que tiene la fiscal general y la responsabilidad que tienen los fiscales de la FESI los va a perseguir los próximos 20 años. Y yo creo que definitivamente lo que van a intentar hoy es hacer otra huizachada, pero ya no se puede. CICIG está fuera y los funcionarios públicos tienen 20 años por las ilegalidades que cometieron o puedan cometer el día de mañana intentando mantener algo que ya no puede existir en la vida jurídica. Pablo, un cierre, ¿qué nos faltó decir de esta investigación y de este escándalo que está surgiendo a partir de la iniciativa concreta de declarar a George Soros como terrorista? La República Federal de Estados Unidos sí funciona, el sistema legal de Estados Unidos aún funciona. Esta petición firmada por más de 100,000 ciudadanos estadounidenses obliga al presidente Donald Trump, que por cierto es republicano, no es demócrata, a perseguir
por terrorista, por los delitos cometidos, por el tráfico de influencias que ha tenido, por tratar de sobornar a la Corte Suprema de Justicia y presionar a la Corte Suprema de Justicia para el traslado de una fallo, una resolución contra los migrantes. Cosas bien graves que se tienen que dilucidar ante los tribunales de ley. Así estamos. Y en medio de ese panorama internacional, nacional, la renuncia del presidente Coprede, que renuncia cuando declaran non grato a Iván Velázquez y después a los 2-3 días dice, no, ya no renuncio, sigo en mi lugar. A ver qué dice don Jimmy Morales, porque lamentablemente habrá que informarle que ya no está en su programa de televisión de comedia, sino está dirigiendo un país y se debe dirigir con la mayor responsabilidad, seriedad y carácter. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta hora aquí en Canal Plus. A conciencia les hemos hablado. Esperamos verlos muy pronto.